y bienvenidos a esta sesión que es la primera acción que vamos a desarrollar conjuntamente entre Silo y el Cluster. Recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración preferencial para trabajar en materia de ciudades inteligentes y promover proyectos de contratación pública y de compra pública de innovación en los que, pues, después de varios años conversando y haciendo iniciativas, nos hemos dado cuenta que tenemos un encaje complementario bastante potente, porque nosotros ponemos mucho conocimiento del entorno urbano y Silo tiene muchísimo conocimiento de innovación, enlace con la contratación pública y procedimientos, y pues nos parecía natural el irle dando oportunidades y desarrollar ideas y movimientos para las convocatorias que están publicándose ahora en materia de contratación pública y de innovación. Entonces, se nos ocurrió celebrar un encuentro en el que presentar un instrumento del que ahora nos van a dar buena cuenta tanto Lluís Noguera como Adrián Balfagón, que nos acompañan hoy aquí, y yo pues nada más que quería dar la bienvenida a todas las personas que estáis aquí en persona y a todos los asistentes que nos siguen en streaming, para que desde del rato, es una materia muy apropiada para un martes a primera hora de la tarde, y si estáis aquí es porque realmente sois unos apasionados de la innovación, y eso se demuestra con mucho interés. Así que eso sí, una cosa que os digo, vamos a aprender un montón, porque ya hemos estado trabajando la presentación y os aseguro que una de las misiones del clúster es que nadie pase por el clúster sin haber aprendido algo y sin haberse llevado una oportunidad, un amigo, un contacto, un contrato o una lección, un aprendizaje, y hoy eso garantizado. Así que, sin más, damos paso a la primera parte de la explicación, que creo que la vas a hacer tú, yo, sí. Lluís Noguera, y sin más, pues tienes la palabra. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por vuestro tiempo, tanto la gente que está en presencial como la gente que está en remoto. Por supuesto, en cualquier momento, interrumpidme. Vamos a hacer una pequeña presentación de, como dice el título, cómo llegar a la administración pública desde la innovación, ¿vale? No vamos a inventar nada, pero sí vamos a trabajar los canales de innovación que nos permite el ordenamiento jurídico actual para poder hacer esa innovación en nuestras empresas, en este caso, o si hay alguien, que no tengo constancia de quién está en remoto, si hay alguien del sector público que pueda lanzar esos procedimientos de innovación o de compra pública de innovación, mejor dicho, a través del sector público y fomentar desde el sector público toda esa innovación. Como podríamos venir y daros unas definiciones así muy rápidas, vamos a hacer un repaso histórico a lo que es la CPI y creo que tengo que darle ahí, ¿verdad? ¿Otra vez? A la derecha. No me está haciendo caso. Ahí. Como veis, la innovación siempre brilla por su ausencia cuando es más necesaria que nunca. Pero bueno, lo primero de todo es si estamos preparados para dar el salto a la CPI, ¿vale? Esto vale para tanto el sector público como para el sector privado. Y ahora veréis por qué la foto. La foto podemos decir, bueno, ahora aquí viene un poco la presentación, la verdad, pero hago yo las presentaciones. A Dani le conocéis de sobra, mi compañero Adrián y yo mismo vamos a daros la charla. No sé por qué nos hemos cruzado ahí, pero bueno, hasta aquí deberías haber hablado tú. No pasa nada. Y así nos va. Pero bueno, un poco el objetivo que os comentaba. ¿Qué es la compra pública de innovación? ¿Por qué la administración impulsa la CPI? ¿Cuáles son los beneficios? Y luego pues os presentaremos el observatorio de CPI como una oportunidad de acelerar ese acceso a la administración a través de la innovación, ¿vale? Cómo aprovechar
oportunidades que nos brinda la compra pública de innovación y de qué oportunidades estamos tratando y, bueno, en cualquier caso, luego dudas y preguntas sin ningún tipo de problema. A ver. Y lo primero de todo es que nos tenemos que preguntar es qué es la compra pública de innovación o por qué las administraciones impulsan la compra pública de innovación y cuáles son los beneficios. ¿Vale? Como os decía, la primera foto no es baladí. La primera vez que se hace compra pública de innovación es para llevar al hombre a la luna. Podemos decir que más o menos en los últimos 8 o 10 años, en el ámbito europeo civil, empezamos a hablar de compra pública de innovación, pero en el ámbito militar y en Estados Unidos, pues como veis ahí, ya se planteó la primera compra pública de innovación. Ya es la primera vez que se potencia desde el lado público la I+D+I para poder alcanzar retos que no estaban solucionados hasta ese momento, ¿no? Y ahora hemos vuelto a vivir algo parecido en otras dimensiones por consecuencia de la pandemia que podemos decir ya que prácticamente hemos superado, porque esto nunca se sabe del todo. Pero bueno, lo primero que os queríamos contar es precisamente eso, que es la NASA la primera que lanza la primera compra pública de innovación como concepto. No se denominaba compra pública de innovación, obviamente, pero como concepto, es decir, rompemos un poco las barreras, flexibilizamos las barreras, vamos a intentar dar soluciones a retos que no tenemos ahora mismo resueltos y que nos es imposible. En los últimos años, como os decía, derivado de la pandemia, pues ha vuelto a cobrar bastante auge la compra pública de innovación y además, pues bueno, están saliendo nuevos instrumentos como pueden ser los ambos regulatorios, los Living Labs, TestBest, que son diferentes nomenclaturas muy habituales en el mundo anglosajón y por tanto son en inglés, ¿no? Porque no llamamos caja de arena al sandbox porque no lo traducimos, pero bueno, para que veáis que a día de hoy pues están saliendo un montón de programas de innovación pública y al final son programas de colaboración público-privada para alcanzar retos. ¿Vale? A día de hoy, pues bueno, tenemos... me equivoco aquí. Vamos, no es baladí que el presidente de JFK mandó una carta, supongo que habréis oído la historia, mandó una carta que fue un antes y un después. Fue el día que se denominó, creo recordar, The Man on the Moon Speech, lo tengo por aquí en la chuleta, y fue el 20 de abril del 61, cuando mandó la carta exigiendo, pues vamos, pidiendo que los Estados Unidos llevarían un hombre a la Luna y lo traerían de vuelta sano y salvo. Y que, bueno, la intención era pasar por delante de la antigua URSS, lógicamente, que era la que competían en ese momento, como algunos vivisteis o no, y la mayoría de aquí casi ninguno. Pero la intención ya era esa. ¿Estamos trabajando 24 horas? Sí, no. Y si no estamos trabajando 24 horas, ¿por qué no? ¿Vamos a poder llevar un hombre a la Luna? Sí, no. ¿Cuáles son las trabas que tenemos? ¿Qué es lo que nos impide poder trabajar para llevar a la Luna? Y fruto de toda esa carta que mandó, toda la revolución que planteó y toda la modificación de estructura, tanto a nivel gestión como a nivel normativo, se planteó en la NASA en ese momento y se le dio una carta blanca para que determinadas personas pudieran establecer los mecanismos, se hizo la primera CPI. Y a día de hoy, pues contamos con avances que se hicieron en ese momento específicos para Armstrong, Collins y Aldrin pudieran poner los pies en el 69 en la Luna y pudieran volver sanos y salvos. Aquí os hemos puesto algunos de los más llamativos, que son, pues bueno, algunos utensilios de higiene personal, el velcro, es una de las cuestiones que se hizo con los trajes. El traje espacial fue uno de los primeros, de los que más se trabajó. Y bueno, y ahora a continuación, por haceros esto un poco más ameno y que no sea tan aburrido, os ponemos un vídeo que Ecotec, no es esto, Dani, si le tienes que dar tú a esto. Hay un vídeo, debería saltar un vídeo ahí en la imagen. ¿Sale? Si clicas en la imagen tiene que salir el player. Igual no, porque ese es el... El compartir, claro. En el compartir no sale.
Tendrás que compartir el vídeo independiente. ¿Está el enlace del vídeo en algún sitio? Si no, mientras lo buscamos y luego volvemos a Si poner. le das, en teoría, falta, sí. Tendría que saltar porque abajo hay el play. Claro. Si le das, Pero es porque puedes compartir la... cuestiones del directo que no teníamos aquí preparadas, pero bueno, la intención es que podáis ver un vídeo cortito que preparó la Fundación Cotec para explicar un poco qué es la compra pública de innovación. ¿Vale? A ver si lo conseguimos. Dani, te vamos a mandar el link, ¿lo tienes ahí? Si se puede conectar a YouTube, si ponéis contexto. Tenemos que compartir la pantalla. Ah, Bueno, claro. pues lo compartimos con el resto. Pues vale, lo compartimos al final, no hay problema. Es un pequeño vídeo de un par de minutos, simplemente para que también dejarais de escucharme a mí. Soy un tío muy monótono. Lo ponemos en el... Eso es, lo mandamos por el chat, mándalo por el chat y que se vea y ya está, sin problemas. Perfecto, pues seguimos un poco y vamos viendo, vamos avanzando. Pues una vez explicado un poco la historia de la CPI, pues aquí, perdón, que nos la he pasado, ¿vale? Aunque parece un poco obvio, pues bueno, las tecnologías que se hicieron no fueron frutos de programas de I+D al uso. O sea, el hecho de tener toda la tecnología que se utilizó para llevar a un plano 1 no eran programas de I+D al uso como, bueno, pues casi todos podemos conocer o tenemos fácil acceso a ellos. Fueron unos programas diseñados ad hoc para poder llevar el hombre a la luna y traerlo sano y salvo una vez hubiera pisado la luna. Con lo cual, pues bueno, aquí lo que es obvio y que tenemos que resaltar es que fueron productos que compró el sector público, la NASA en este caso, el gobierno y sus agencias, y muchos eran ideas y trabajos que estaban un poco en el aire, ¿no? Y cada vez que según iban avanzando en el proyecto, lo que iban pensando era cómo podemos avanzar, qué barreras tenemos y cómo podemos seguir trabajando para poder alcanzar el objetivo primordial, que era la misión de llevar el hombre a la luna, ¿vale? Con lo cual aquí ya sacamos la primera idea de CPI, es decir, el sector público fomenta que se invierta en esa I+D concreta para alcanzar un objetivo porque tiene un reto que no está cubierto, ¿vale? Sí, soy capaz ahora de dar otra vez. Ahí. Vale. Pues, como os decía, hace 10 años más o menos en Europa estamos redescubriendo el poder de la demanda para fomentar esa innovación. ¿Vale? Lo que estaba comentando, tenemos un reto no cubierto y buscamos en el sector privado una colaboración público-privada para poder alcanzar de forma más inteligente estos grandes retos socioeconómicos. ¿Vale? Y en España, como bien pone ahí la diapositiva, empezamos a dar nuestros primeros pasos. Podemos decir que en 2007 se empezó a incluir en la ley de contratos del sector público de ese momento, la 30/2007, empezamos a incluir los primeros conceptos de innovación en la contratación pública, pero se hacía más bien poquito. En el año 2010-2011 hay un acuerdo del Consejo de Ministros que me consta que otras administraciones, incluso algunos ayuntamientos, han copiado años posteriores, pero han copiado, que el 3% de toda la inversión nueva que hiciera la Administración General sería a través de compra pública de innovación. Y supuestamente este es el pistoletazo grande de salida que tenemos en España para empezar a hablar de compra pública de innovación. Si bien nuestro marco normativo todavía era muy limitado para poder hacer compra pública de innovación, ¿no? Cuestión que hace que en ese momento pues, no se desarrolle todo lo que esperábamos que se pudiera desarrollar con el acuerdo de ministros. En 2014 entran en vigor las nuevas directivas de contratación pública que posteriormente transponemos al ordenamiento jurídico español en 2017 a través de la ley de contrato del sector público, y aquí ya sí tenemos un procedimiento específico de innovación, ¿vale? Ese procedimiento de asociación para la innovación. Si bien no termina ahí los procedimientos de contratación pública de innovación, está el procedimiento de asociación, pero caben otros varios procedimientos más que ahora a continuación les expondremos con
con un poquito más de detalle, pero para que os hagáis una idea un poco, el marco normativo ha sido este. Y es en 2014, con las nuevas directivas, cuando empezamos a tener un poco de cintura para poder trabajar la compra pública de innovación. Aquí tienen una pequeña reseña de pues, guías, las directivas, ha habido guías nacionales, ha habido guías de la Unión Europea, ha habido guías regionales, ha habido guías autonómicas. Pues bueno, mucha gente ha querido participar y es el contexto que tenemos actualmente. Y hasta hace, bueno, además de todo eso, tenemos varias, diríamos, programas o líneas de ayudas que nos permiten ejecutar a través de la compra pública de innovación. Se fomenta, pues ya veis, el FEDER, que es el primero que sale, pero también está el CEDETI y está un montón de líneas que trabajan en el fomento de la innovación, ¿vale? Y ahora veremos también un poco con más detalle esas líneas de financiación. Bueno, pues para entrar ya en conceptos de lo que es innovación propiamente, está la paradoja proveedor-comprador, ¿no? Si hubiese una demanda clara, yo desarrollaría el producto o servicio y, por otro lado, el sector público, la administración, si yo tuviese una alternativa que me permitiera dar respuesta a mi necesidad, pues yo propiamente la compraría, ¿no? Con lo cual, pues lo que tenemos que hacer en la CPI es llegar a ese acuerdo de colaboración público-privada para que, por un lado, se pueda fomentar o descubrir esa demanda que hay y, por otro lado, buscar e innovar para poder cubrir esos retos que necesitamos cubrir. ¿Vale? Y un poco la CPI responde a esta paradoja. Pues toda la gente que trabaja en empresa privada conoce perfectamente que, bueno, que hay un montón de ideas sobre las que se va trabajando, pero que de vez en cuando pues, se quedan aparcadas o se quedan a un lado porque entendemos que no existe esa demanda clara y, por tanto, pues no hay interés por parte de la empresa en seguir una línea de trabajo, de investigación o de innovación. Y en otros casos, pues la administración pública toma alternativas porque no tiene claro que el estado del arte pueda darle respuestas actualmente a determinados retos o necesidades y, por tanto, toma alternativas, caminos más cortos, proyectos parciales o desestimar directamente proyectos porque cree que no hay recorrido en el sector privado que pueda dar cobertura a esas necesidades, ¿no? Y un poco, pues bueno, aquí tenéis la principal barrera que se ha detectado. Esto es un estudio, no recuerdo de qué año, no sé si ahí se ve. Aquí lo tengo también en muy pequeño. Creo que es desde el 2011. 11 por ahí, ¿no? Más o menos. Que la principal barrera de las empresas a la falta de confianza es la innovación. Es decir, la falta de confianza en la innovación, ¿vale? Porque como desarrollar innovación en muchos casos nos va a llevar a caminos sin salida o nos va a llevar que vamos a tener un retorno, las empresas están para lo que están. Quiero decir que no es novedoso esta cuestión, ¿no? Con lo cual, pues bueno, les hemos dejado aquí el gráfico más que nada para que lo tengan cuando les pasemos la presentación, que propiamente para ver exactamente el punto concreto. Por tanto, en conceptos, ¿qué es compra pública de innovación? Pues es un procedimiento administrativo de contratación por el cual el comprador público puede licitar la contratación de un servicio o un producto que por sus especialidades o funcionales que no existen en el mercado y por el cual es necesario desarrollar una pequeña parte de I+D. ¿Qué no es? Pues no es innovar en el procedimiento de contratación. ¿Vale? No es hacer una norma nueva. El régimen jurídico que nos permite desarrollar la compra pública de innovación ya está establecido. Ahora les explicaremos un poquito también cómo funciona y cuáles son los aspectos clave para ese desarrollo de compra pública de innovación. Pero nadie puede saltarse la ley de contratos, salvo que se modifique la ley de contratos, con lo cual no innovamos en el procedimiento, pero sí innovamos en la obtención de bienes y servicios que, para poder cubrir la necesidad del sector público, principalmente, necesitan un pequeño desarrollo de I+D. Pues ese pequeño desarrollo se fomenta a través de la compra pública de innovación. ¿Vale? Ahí. Como concepto clave, pues es la CPI, es la herramienta administrativa por la cual un comprador público licita una contratación de un bien o servicio que por especificidades funcionales no existe en el mercado, para lo cual es necesario desarrollar una pequeña parte de I+D o de I+D más I, si somos puristas. ¿Vale? Es decir, no sé si más o menos la idea queda recogida,
pero de lo que se trata es de buscar un bien que esté a punto de llegar al mercado, un bien o un servicio que esté a punto de llegar al mercado, necesite ese último empujón y a partir de ahí, pues con diríamos, el apoyo del sector público, se vaya a desarrollar en el marco de una contratación, una licitación completamente ordinaria. Cuando hablamos de procedimientos de CPI, principalmente tenemos estos tres, que eran los... ¿Sí? No, que tenía una pregunta así. Sí, interrumpí con la anterior. No, si es más que nada. Claro, ¿hasta qué punto se puede saber con precisión que no existe todavía en el mercado? Porque otro matiz, eso es algo. ¿Dónde está Claro. el criterio para saber lo que todavía no está? Es un poco, hay una pequeña paradoja en esto. La ley de contratos nos permite consultar al sector privado a través de las consultas preliminares de mercado, del artículo 115, nos permite consultar al mercado cómo está el estado del arte. Es decir, yo tengo una necesidad no cubierta en el sector público, planteo ese reto, esa necesidad, se lo planteo al sector privado. El sector privado acude en una convocatoria en el marco del procedimiento del artículo 115 de la Ley de Contrato del Sector Público. El sector privado da sus soluciones y de las soluciones que salen de las consultas preliminares al mercado se elabora esa licitación, ese pliego de compra pública de innovación. ¿Qué puede pasar cuando hagamos una consulta preliminar al mercado? Pues directamente que una empresa tiene una solución que me cubre la necesidad que tengo, por tanto desaparece CPI y hacemos una contratación ordinaria del servicio o del bien que sea en cuestión. O hay ideas, pero no están profundamente capaces de llegar a mercado en un tiempo razonable, con lo cual están muy embrionarias, ¿vale? De ahí que tengamos los tres procedimientos de contratación de compra pública de innovación, que explicábamos un poco a posteriori, ¿vale? Ahora explicaremos los tres procedimientos, pero un poco el sistema, si quieres, Adri... Vamos a explicar el circuito, el ciclo natural de la compra pública de innovación, pero efectivamente la administración, antes de ponerse en marcha en un proyecto de compra pública para licitar, lo que quiere es dialogar con los operadores, con vosotros las empresas, para ver en qué estado están esas soluciones innovadoras, con el objetivo de luego sacar una licitación que pueda ser resuelta a través del mercado. Pero previamente una consulta preliminar al mercado, también la administración, nosotros como estamos asesorando a varias comunidades autónomas en grandes oficinas de CPI, les recomendamos hacer informes de vigilancia tecnológica, informes de patentes, es decir, que no haya una patente o que ya haya algo desarrollado que nos pueda limitar o sea un freno para el desarrollo de nuestra innovación en el proyecto. En ese sentido, el término de CPI es bastante amplio, es decir, ahora comentará... Hola, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Ignacio Fuertes tiene el micro abierto, ya que silenciar. Perdón. Antes estaba para... Sí, entonces, bueno, la administración utiliza varios mecanismos para certificar que hay espacio para innovación. Lo que va a comentar ahora Luis es la CPI, es muy amplia, es decir, podemos estar muy alejados del mercado y podría ser considerado CPI, o podemos estar lo suficientemente cerca con unas adaptaciones, bueno, integramos conceptos o componentes que ya están desarrollados, pero le estamos dando un nuevo uso, una nueva aplicación. Por tanto, todavía sería compra pública de innovación. ¿Cuándo no es compra pública de innovación? Cuando ya algo está desarrollado en grandes volúmenes, una escala muy global y en grandes volúmenes. Si hay algo desarrollado a pequeña escala y no está en grandes volúmenes, incluso así podría considerarse por compra pública de innovación. Que luego tenemos que tener en cuenta por la fuente de financiación que vaya a pagar la fiesta de la compra pública de innovación, si nos podemos acercar a esos estados más cerquita del mercado o no. Luego os comentaremos las diferentes modalidades, pero eso es muy importante, la naturaleza de la fuente de financiación, porque también nos puede condicionar el tipo de compras que son que pueden articularse. Tenemos un par de preguntas en el chat, una que dice quién determina qué es y qué no es CPI,
y quién lo acredita, y luego también esas necesidades donde se publican, que está un poco respondida con... En mi parte os voy a contar un poco el E circuito. incluso quién determina qué es volumen o no, esas las vamos a resolver Sí. en la siguiente parte de la presentación, así que podéis estar tranquilos que vamos a atender todo el contenido. Yo sigo que soy el aburrido jurídico, o Adri, que es el práctico de la parte de la CPI, pues él lo resuelve esas dudas. Pero como decía, tenemos instrumentos en la propia ley de contratos establecidos que nos pueden permitir la consulta preliminar de mercado, que no solo es necesaria para hacer innovación. Es decir, que una administración, si de repente no es capaz de saber muy bien cómo definir un pliego, el objeto, las solvencias, los criterios de adjudicación, si hay alguna solución que pueda dar respuesta a alguna necesidad sin que necesariamente tenga que ser una CPI, pueden salir consulta preliminar de mercado perfectamente porque la ley las establece así, no están vinculadas a una CPI. Lo que pasa es que es un instrumento muy, muy válido para poder hacer CPI, para poder conocer el estado del arte. Y luego, pues bueno, como comentaba Adrián, acompañado de informes de vigilancia tecnológica, que son informes que, bueno, pues hay muchas empresas que los realizan y certifican con patentes y marcas si hubiera alguna solución que estuviera patentada y que no pudiera, que no pudiera permitirnos desarrollar esa innovación. Pues lo que os comentaba, principalmente tenemos estos 3 procedimientos para desarrollar la compra pública de innovación. Luego lo veremos, creo que lo tenemos metidos en las diapositivas, hasta julio de este año pasado hablábamos de compra pública de innovación de una manera un poco más genérica, no estaba muy aterrizado el concepto. La última modificación de la ley de la ciencia en julio de este año pasado ya nos aterriza esos conceptos, ahora los veremos. Pero eso no modifica los procedimientos que tiene la administración para poder hacer compra pública de innovación. Principalmente son 3. El primero es la compra pública precomercial. Este procedimiento es uno de los procedimientos excluidos de la ley de contratos a través del artículo 8 de la propia ley. Y este procedimiento se utiliza para ideas, soluciones y servicios que estén en estados muy embrionarios, ¿vale? Es decir, tienen que estar muy en ideación y no tener un prototipo, por decirlo de alguna manera. Luego veremos un poco los estadios, cómo se mide exactamente ese avance en la innovación, ¿vale? Y bueno, pues ¿cuál es el objeto de la compra pública precomercial? Pues que la administración asume riesgos y comparte beneficios con el sector privado, con las empresas que formen parte de ese procedimiento de compra pública precomercial. Luego tenemos el procedimiento de compra pública de tecnología innovadora. A todos los efectos es un procedimiento de contratación al uso con determinadas peculiaridades. ¿Qué peculiaridades son? La definición del objeto del contrato, los criterios de selección, los criterios de adjudicación, el tipo de servicio o suministro que se va a contratar, la parte de desarrollo necesaria para poder tener el producto terminado, llevar a mercado esas ideas, esos prototipos de I+D en un tiempo razonable. Pues bueno, todo eso es compra pública de tecnología innovadora. Y luego tenemos, y esto como tal no hay un procedimiento en la ley de contratos, eso es importante, no hay un procedimiento pintado como compra pública de tecnología innovadora, es un procedimiento ordinario de contratación pública, lo único que, pues con las peculiaridades que les he comentado. ¿Vale? Y el procedimiento de asociación para la innovación sí es un procedimiento específicamente establecido en la ley de contratos. Y la peculiaridad, podríamos decir que está un poco a caballo entre los dos anteriores, y es que tiene ya un desarrollo en fase prototipo, que desde la administración se comparte ese desarrollo de I+D y luego la administración se compromete a ser el primer gran comprador de ese producto o servicio. Con lo cual, el momento en que se decide por parte de la administración pública hacer una asociación para la innovación es un acompañamiento a una o varias empresas para llegar a un servicio o producto final, que al final luego la administración será la compradora principal de estos productos o servicios, ¿no? Por lo cual, pues bueno, da también lugar a un interés absoluto por parte de las empresas de llegar a eso. Esto está sonando, pero no, dale. Porque como he estado antes de Ahora. Pues bueno, pues aquí les expongo un poco
¿Cuáles son los niveles de innovación? No sé si todo el mundo está situado cuando hablamos de los TRLs, que son los niveles de madurez que se utilizaron en su momento en la NASA y que seguimos arrastrando a día de hoy. Pues bueno, el TR1 y el TRL2 son los más embrionarios, son ideas, son en entorno de laboratorio, una investigación, una prueba de concepto, una investigación básica. Si ven un poco por ahí, todas las partes que vamos viendo, pues está relacionado directamente con los 3 procedimientos de contratación que les he comentado antes. Compra pública precomercial sería la que va desde el inicio de la idea, como le gustaba comentar a un compañero, es esa idea que pintas en una servilleta en un momento dado, tomando un café y un gin tonic, y que luego eso termina siendo un proyecto en entorno real con una innovación y un prototipo validado, ¿no? Sería la compra pública precomercial. La CPTI, ya como les comentaba anteriormente, ya estamos en entornos muy cercanos a tener esa parte de que sea comercial. ¿Vale? Ya en un tiempo razonable tenemos que ser capaces de llevar ese prototipo a mercado. Y la Asociación para la Innovación prácticamente abarca todo. Si es verdad que, como esto es una decisión y como bien comentaba Adrián, parte por un lado de la fuente de financiación que vaya a pagar la fiesta de la compra pública de innovación y por otro lado parte del interés del sector público en compartir esos riesgos y esos beneficios y luego ser el primer comprador, ¿se acuerdan de la Asociación para la Innovación? Pues bueno, hay que convencer al sector público para que entre tan arriba. Suelen entrar la Asociación para la Innovación, suele entrar a partir de TRL3, TRL4, la mayoría de ellas, ¿vale? Eso es muy relevante porque una administración pública, cuanto más bajo sea el TRL, más riesgo tiene. Entonces, yo la verdad es que he visto pocas compras públicas de innovación que estén por debajo de un TRL4. Entonces, en compra pública precomercial, y esto es muy relevante que lo tengáis en cuenta, suele partir de un TRL 4 y 5. Hace la empresa la ejecución del contrato y terminaría en un TRL 7, que sería el prototipo. Eso en la modalidad de compra pública precomercial. Y en CPTI, el TRL de inicio sería 6-7 con el objetivo de llevar el desarrollo a una aplicación comercial y despliegue en la administración, al TRL 9. Por tanto, es muy importante que tengáis en cuenta, porque si tenemos un producto que está en un TRL1, TRL2, en una investigación muy básica, pues seguramente tengamos que seguir avanzando para que luego salga una licitación donde va a partir de un TRL aproximadamente 4 y 5. Esto es relevante, que lo tengáis en cuenta. Una preguntita. Sí. Entonces, con la aclaración que ha hecho Adrián, que me cuadra un poquito más, que la foto, realmente, la compra pública de tecnología innovadora podría partir de más atrás, no según el gráfico del 6. Bueno, Iría un poco de 4, 5, 6, 7 hasta lo que es el 9, lo que es la aplicación comercial de la... yo creo que Adri Tenéis que diferenciar las 3 modalidades. Es decir, la CPP, la primera columna que baja hacia abajo, en la práctica la flecha es más corta. Es decir, va de un TRL 4-5 aproximadamente y tiene que acabar en un 7. ¿Vale? Y la CPTI, que es la segunda columna, la flechita es la realidad, porque partimos de un TRL 6-7 aproximadamente y lo podemos llevar a un TRL 9 de aplicación comercial. Y la Asociación para la Innovación, bajo un único procedimiento de contratación, esta es muy relevante, sobre todo para las empresas, porque la administración, si funciona el prototipo, ya os lo compra y lo despliega. ¿Vale? Y lo que hace la administración, la Asociación para la Innovación, es configurar una serie de fases y de diferentes etapas para ir pasando, validando y reduciendo el riesgo. Puede ser que cuando nos lleguemos en una asociación para innovación a un TRL 7, prueba el prototipo la administración y no obtiene ningún rendimiento destacado, pues la administración puede parar el procedimiento. Paga la empresa lo que se ha acordado y se cierra el procedimiento. En caso contrario, que funcione y tengamos rendimientos positivos, lo que hacemos es ya llevarlo hasta la aplicación comercial, hasta la compra y el despliegue. Por tanto, la Asociación para la Innovación es muy relevante, sobre todo en proyectos que tienen una carga de I+D relevante, que tenemos fondos que una administración cuando se lanza, y en España hay 2 iniciativas exclusivamente de Asociación para Innovación, pero tenían
un claro objetivo de compra, tenían también atada la fuente de financiación y decir, oye, pues voy a hacer una asociación que si esto funciona, lo compro y lo despliego en la administración. No es muy habitual por lo que os comentaba, hay riesgo, a lo mejor no tenemos toda la fuente de financiación para poder desplegarlo, por tanto las administraciones van poco a poco, pues sacan una precomercial, luego pueden sacar una CPTI, etcétera. Pero la Asociación para la Innovación, un único procedimiento, acortamos tiempos y solo con unos pliegos podemos llevar hasta el final con la empresa. Eso es. Aquí os explicamos un poco el procedimiento de la Asociación para la Innovación y la CPTI. ¿Vale? Como bien explicaba Adrián, lo que tenemos es como un embudo lateral y la Asociación para la Innovación parte de un montón de licitadores, va marcando esas fases, aquí hemos pintado una o dos, pero pueden marcarse todas las que se consideren. Quien, llegado el punto, ha obtenido resultados satisfactorios, podría pasar a la siguiente fase. Quien no, recibe la contraprestación de la administración acordada en el marco del procedimiento de licitación de la Asociación para la Innovación, y así vamos cerrando el embudo hasta que podamos llevarlo al prototipo para que lo compre la administración y lo despliegue. ¿Vale? Es un poco el sistema contado así rápido, pero bueno, si ustedes acuden a la ley de contrato del sector público, ese procedimiento como tal está bien explicado, porque es uno de los procedimientos, el único procedimiento ad hoc para la innovación que tiene la ley de contrato del sector público. Y el siguiente, como les explicaba anteriormente, es la compra pública de tecnología innovadora. Es un procedimiento de licitación en el cual tenemos una horquilla de todos los licitadores que se nos presentan. Se hace el filtro habitual de solvencia técnica, solvencia económica, capacidad de la empresa y demás, criterios de adjudicación, propuesta de adjudicatario y ejecución del servicio o el suministro, con un único adjudicatario. En cambio, si ven el anterior, puede haber varios, pueden llegar varios hasta el final de la fase, ¿vale? Y remarco otra vez más, la compra pública de tecnología innovadora no es un procedimiento en sí de innovación, sino que es un procedimiento ordinario establecido en la ley de contratos, simplemente que ajustando el objeto del contrato, los criterios de adjudicación, los criterios de selección, solvencias, quiero decir, y que haya una parte de desarrollo de I+D en un tiempo razonable, pues establecemos esa compra pública de tecnología innovadora, pero es un procedimiento completamente ordinario. Les aplica exactamente todos los artículos que aplican a cualquier procedimiento ordinario de contratación pública. ¿Beneficios para la administración? Pues, bueno, hasta el momento ya prácticamente los pueden deducir, pero son bastante evidentes. Desarrollo de un tejido empresarial que pueda darnos esas soluciones, atracción de inversión y grandes empresas, cambio de la cultura del sector público, adquisición de bienes y servicios innovadores y la innovación propia del servicio público. ¿Vale? Más o menos, no me entretengo mucho en ello, porque aunque sé que hay gente que está en el sector público aquí, principalmente, pues bueno. ¿Ventajas para las empresas? Pues bueno, pues aquí tenemos algunas de las que más nos han comentado. Estos son comentarios que nos han hecho empresas en las que les hemos ayudado y les hemos acompañado a acudir a la administración pública para hacer CPI. Vale, pues aquí les hemos dejado algunos. Gracias a la CPI amplío mi catálogo de servicios. Gracias a la innovación desarrollada he podido dar el salto a Europa. He podido capitalizar inversiones ya realizadas en proyectos de I+D previos. Mi primer cliente de referencia. La CPI me permite acceder a espacios demostradores en entornos reales, que hasta el momento no había podido. Bueno, pues un poco las impresiones que han tenido algunas de las empresas con las que hemos acompañado. Qué importante es esta que dice: la CPI me ha permitido acceder a espacios demostradores en entornos reales. Es decir, nos va a permitir la compra pública de innovación acceder a unos entornos, a unos datos que antes en ningún proyecto de investigación hemos podido acceder. Por ejemplo, estamos embarcados en un proyecto en el ámbito sociosanitario de personas dependientes, frágiles, donde de alguna manera estamos poniendo dispositivos innovadores para controlar el deterioro cognitivo, el tema de la soledad. Y de alguna manera la empresa que está en esa compra pública de innovación
les estamos dando los hogares de las personas dependientes para probar las innovaciones y los sensores innovadores de la empresa, que en otra modalidad, en otro escenario de investigación seguramente no podríamos tener acceso. Y la empresa está pues probando sus dispositivos en los diferentes hogares y luego nos quedaremos con los dispositivos que mejor respuesta nos estén dando a los diferentes indicadores que desde el gobierno de la administración quieren monitorizar para dar una mejor atención a esas personas dependientes o más frágiles. Por tanto, una de las, cuando preguntamos a las empresas qué le reporta la CPI, este es un tema muy relevante porque tocan con la realidad de la administración y la verdad es que eso tiene un retorno para la empresa muy, muy relevante. Y hasta aquí la parte teórica y lo aburrido de la CPI. Le doy el mando, salvo que tengan alguna pregunta, ya sea Hay alguna pregunta en el chat, pero vamos conforme vaya explicando, vamos a ir dando respuesta a algunas de ellas. Bueno, mi parte, como ha adelantado Luis al principio, va a ir un poco más a la parte más práctica, que entendáis cuál es el circuito de la compra pública de innovación, cuál es el ciclo, dónde empieza. Hay alguna pregunta relacionada con cuánto tiempo tarda en concretarse una CPI que yo como empresa pueda ofertar a esa gran licitación. Pues es una pregunta muy pertinente porque, y no os miento en este sentido, soy totalmente sincero, son procesos largos, ¿vale? Pero luego tienen un retorno muy interesante. Ya habéis visto en la modalidad de compra pública precomercial que hay varios adjudicatarios y esto a lo mejor rompe los esquemas de lo que conocemos con las licitaciones ordinarias, que solo hay un adjudicatario y listo. En compra pública precomercial, la administración adjudica a varias porque quiere probar con diferentes metodologías y luego, como ha comentado Luis, con las diferentes etapas y cambios de fase nos iremos quedando como administración con las mejores soluciones. Por tanto, la precomercial es una modalidad muy interesante, sobre todo para aquellas entidades que tienen esa capacidad para hacer I+D innovación. Quería comentaros un poco también, aparte del histórico que ha comentado Luis, cómo a nivel nacional la CPI ha ido incrementándose. Este es el mapa que tenemos de iniciativas. Nosotros en Siro desde 2017 venimos haciendo un trabajo bastante exhaustivo de monitorización y detección temprana de oportunidades de compra pública de innovación. En 2018 podría haber alguna más que se nos ha escapado, pero este era un poco el mapa que teníamos en 2018. Iniciativas aisladas, algún gobierno, administración local que se lanzaba con una iniciativa, pero no había pues un panorama completo de CPI. A lo mejor nos comparábamos con los europeos y estábamos en un escalón por debajo, pero a raíz de lo que ha comentado Luis, de las diferentes modificaciones, ley de contrato, guías, orientaciones de la Comisión Europea, pues las administraciones se han dotado de conocimiento para lanzarse a la compra pública de innovación. Incluso ha coincidido que entidades como el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ahora os comentaré, lanzan convocatorias para financiar proyectos de compra pública de innovación a aquellas administraciones que sean titulares de un servicio público. Este es el mapa en 2022. Hemos pasado de iniciativas muy particulares en 2018, ahora en 2022 ya hay grandes comunidades autónomas, entidades públicas locales que se han lanzado a generar y diseñar programas de compra pública de innovación bastante más elevados, con importes muy relevantes. Y esta es solo en Andalucía, este es el listado de proyectos que tenéis en compra pública de innovación. Muchos de vosotros me diréis, pues esto no lo he visto en ningún repositorio. La verdad es que a nivel nacional no hay un único repositorio de proyectos de compra pública de innovación. Es un reto que yo creo que las administraciones, la Administración General del Estado debe de plantearse. Poco a poco se van dando movimientos,
pero de alguna manera en la ley de la ciencia, la nueva ley de la ciencia, aparece de manera explícita que las comunidades autónomas, las administraciones, los gobiernos tienen que hacer públicos sus programas de compra pública de innovación. De alguna manera les está invitando a hacer públicos sus retos y lo que van a hacer con el instrumento de la compra. Todos estos proyectos que veis aquí de CPI en la Junta de Andalucía, pues hay algunos proyectos que están más avanzados, otros que son muy tempranos, que ni siquiera hay una consulta preliminar al mercado todavía desarrollada, pero sí que tienen el interés de realizarla, de sacarla hacia adelante. Nosotros tenemos la gran suerte en la Junta de Andalucía de ser oficina técnica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de dos proyectos de CPI, unos de Claudia de infraestructuras y otro de IAMED para el temas de agroalimentario, y también otro proyecto con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, que finalmente ha finalizado el proyecto de compra pública precomercial y somos los más avanzados. Tenemos la suerte de que nuestros proyectos han sido los más avanzados, incluso este de Servicio Andaluz de Salud ya ha finalizado y hemos estado en el apoyo de la justificación y certificación de la operación con total éxito. Por tanto, quiero recalcar que las oportunidades de CPI a nivel nacional en los últimos años se han multiplicado por 4. A nivel europeo ahora os comentaré, pero sí que también hay unas tantas iniciativas de CPI que comentaremos. Ejemplos que quería comentaros de grandes iniciativas en otros territorios de compra pública de innovación. Por ejemplo, es el caso de la Xunta de Galicia, que en su momento, antes de 2021, pues tenía un claro objetivo que tenía que desarrollar a través de la compra pública de innovación. Cuando Luis comentaba los beneficios de la compra pública de innovación por el lado de las administraciones, pues aquí tenéis un ejemplo bastante claro y conciso en el que la Xunta quería claramente posicionar al territorio como un polo de innovación en el ámbito aeroespacial y de alguna manera atraer a empresas al territorio, generar nuevas empresas dedicadas a temas de vehículos no tripulados, etcétera. Pues la verdad es que lo han conseguido a través de compra pública de innovación. Todas las licitaciones han sido por modalidad de compra pública de innovación, en el que han participado más de 50 agentes, universidades, centros tecnológicos, empresas, pymes, startups, spin-off. Todas ellas han estado colaborando de alguna manera directa o indirecta en el desarrollo de este programa aeroespacial de la Xunta. Se han movilizado 35 proyectos de I+D, en el que han participado más de 400 personas altamente cualificadas y han movilizado una inversión de aproximadamente 160 millones de euros de colaboración público-privada. Por tanto, la CPI, más allá de desarrollar productos o servicios que mejoren los servicios públicos de una administración, nos lo planteamos desde el punto de vista, oye, es que yo quiero atraer empresas a mi territorio, yo quiero desarrollar nuevas empresas porque no está desarrollado el tejido empresarial en este terreno. Las que están desarrolladas son de Europa, son europeas, de otros territorios y por tanto me interesa que las mías puedan desarrollar soluciones innovadoras en este ámbito. También que las spin-off, las startups que tenemos, pues gracias a participar en estas licitaciones, pues puedan ser más grandes y concurrir en futuras licitaciones con mayores solvencias. Por tanto, el objetivo con el ejemplo del uso de esta CPI, que fue atraer inversión y grandes empresas y crear tejido empresarial, la verdad es que ha sido totalmente un éxito. En este programa de Fuerteventura, que tuvimos la suerte de participar, yo personalmente desde la concepción en 2017, pues un programa bastante relevante, de en torno a 45 millones de euros, en el que pues, había unos retos relacionados con la observación de la isla y todo lo que tenga que ver con la resiliencia de la isla. Había unos retos de, oye, pues quiero... Muy parecido, algo parecido a lo que estaba montando el Xunta, pero con diferentes retos, necesidades que no tenía cubiertas la isla con soluciones de mercado. Están en una fase avanzada ya de las licitaciones, han sacado las licitaciones de obras y servicios, pero acaba de lanzar una compra pública precomercial de más de 30 millones de euros. Precomercial, varios adjudicatarios.
para que veáis también el volumen que tienen el importe de estas licitaciones de precomercial y que tenemos que poner foco en ellas. También esta iniciativa más a nivel nacional, que es del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el que vio claramente una oportunidad de movilizar proyectos a través de compra pública de innovación, financiados con mecanismo de recuperación, y es una de las mayores inversiones de CPI que hay a nivel nacional, con 224 millones. Y el objetivo de esta iniciativa, claramente para el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es desarrollar una verdadera industria nacional competitiva en el campo de la ciberseguridad. Y que igualmente ahí tenemos la suerte de ser oficina técnica de apoyo al instituto. Ahora comentaremos proyectos europeos, pero la verdad es que todas las empresas que participan de alguna manera directa o indirecta en contratos de compra pública de innovación, el 80% de ellas, estos son estudios que se han realizado en los últimos años, el 80% de esas empresas participantes en CPI han ganado otros contratos de compra pública ordinaria. Es decir, la CPI de alguna manera, pues, lo que decía Luis en su introducción con el ejemplo de la NASA, yo, empresa que yo nunca había hecho un traje espacial ni había hecho el GPS para dirigirnos hacia la Luna, gracias a la administración que puso encima de la mesa ese reto, yo, pyme, empresa con el centro tecnológico, empecé a formar ese producto, me lo compraron y ya tengo solvencia para replicar ese producto y que me lo compren otras agencias de innovación. Por tanto, el impacto de acceder a una compra pública de innovación es muy relevante porque nos permite luego conseguir contratos ordinarios y contar con esa solvencia. Igualmente, el 55% de esas empresas que participan en procesos de CPI, ganan contratos de CPI, aumentan sus ventas al sector privado y también aumentan sus ventas a nivel internacional. El objetivo de la compra pública de innovación, la Comisión Europea nos da bastante la lata en este sentido, tiene que ser, el objetivo final es que las empresas hagan muchas cosas más allá de su catálogo de servicios, gracias al reto que pone la administración encima de la mesa. Entonces, de alguna manera, el CPI tiene que servir para crear empresas más competitivas y que vayamos a licitaciones poco a poco, licitaciones a nivel nacional, pero luego europeas e internacionales con mayores solvencias. Ese sería como el objetivo y fin último que la Comisión también nos está dando bastante peso, porque es el pulmón y es el motor de una economía, sus empresas. Y por tanto, si somos capaces de hacer innovación a través de estas compras públicas de innovación a nivel nacional, podemos competir en los mercados internacionales. Y aquí entro en una de las preguntas que nos comentaban también por el chat. ¿Cuál es el ciclo de una compra pública de innovación? ¿Qué hace la administración cuando pone en marcha un proceso de CPI? Pues la verdad es que es un proceso bastante complejo, no lo negamos, pero ahora vamos a comentar que todos estos pasos, como empresa, tenemos algo que decir. Es decir, por un lado tenemos la administración identifica y evalúa una necesidad. En este caso, pues se reúne la administración con sus diferentes técnicos y evalúan cuáles son sus retos o necesidades no cubiertas en la administración con soluciones de mercado. El siguiente paso, si han hecho una lista larga de retos o necesidades, el siguiente paso es analizar qué es lo que hay en el mercado, analizar un poquito el estado del arte. Mejor los técnicos de la administración se quedan en un estadio, pero lo que os he comentado, pueden las administraciones contratar servicios de vigilancia tecnológica, hay otros que lo tienen internos estos servicios, de alguna manera pueden solicitar también a la Oficina de Patentes y Marcas si hay alguna patente alrededor de esa innovación que pueda ser un bloqueo. De alguna manera tienen que certificar que hay espacio y que hay una brecha que puede desarrollar I+D o innovación una empresa. Por tanto, si ya tenemos identificada la necesidad como administración, ya hemos analizado el estado del arte y vemos que hay recorrido,
el siguiente paso, ¿tenemos fuentes de financiación? Pues podemos coger una fuente de financiación propia, podemos utilizar el FEDER regional de mi comunidad autónoma, podemos también participar en el FEDER pluriregional que puede gestionar un Ministerio de Ciencia e Innovación o un CEDETI, que tiene un programa de compra pública precomercial muy relevante. El siguiente paso sería las consultas preliminares al mercado. En este sentido, ya si tenemos clara la idea de cuál es el estado del arte, lo más importante es que preguntemos al mercado y que dialoguemos con ellos. Como ha comentado Luis, en el artículo 115 de la Ley de Contratos, nos permite la ley que una administración dialogue bajo unas reglas del juego. Esto es muy importante, sobre todo garantizando los principios de igualdad de trato, no discriminación y concurrencia, pues bajo unas reglas del juego claras. La administración empieza a preguntar a las empresas, primero a través de un formulario: oye, ¿cuál es tu propuesta innovadora que puede resolver el reto? Luego las administraciones hacen entrevistas con el objetivo de el paso siguiente, que sería, bueno, tenéis el mapa de demanda temprana, que sería como el resultado de la consulta, pero nosotros como administración hacemos consulta porque queremos preparar el mejor pliego posible. Y no tenemos que tener ninguna duda. Y queremos que estén las mejores empresas. Queremos tener criterios en los que podemos elegir a la mejor empresa. Queremos establecer una política de derechos de propiedad intelectual para que las empresas puedan concurrir. Si hacemos una política de derechos de propiedad intelectual muy restrictiva, podemos encontrarnos que las empresas digan: oye, pues con estos royalties tan altos no me interesa jugar con la administración un proyecto de compra pública de innovación. Pues entonces hemos hecho algo mal. Por tanto, para eso está la consulta, para preguntaros cuáles son vuestras líneas rojas, cuáles son vuestras reglas del juego también si vais a hacer innovación. La consulta nos da una información como administración súper relevante para luego hacer los pliegos de CPI. Y los siguientes pasos, pues elaboraríamos la documentación de la licitación, implementaríamos y ejecutaríamos como administración el contrato. Y los últimos pasos son muy importantes para una administración y que también tenéis mucho que decir como empresas, que es la gestión del cambio. Cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de introducir un nuevo producto, un nuevo servicio en el sistema. Y eso puede implicar pues, cambios de procedimiento, manuales, formaciones a los perfiles públicos que vayan a trabajar con esa innovación. Y por tanto, vosotros como empresas tenéis también que plantear. Nosotros cuando asesoramos a empresas y ya están ejecutando una compra pública de innovación, incluso cuando están ofertando en licitación, les decimos: mete un paso más allá y propon cuál sería la gestión del cambio. Aunque no te la están pidiendo, pero de alguna manera la administración, cuando ve que una empresa no solo desarrolla el producto o servicio innovador, sino que también tiene un plan de implementación de esa innovación en el sistema, da garantías. Entonces nosotros lo aconsejamos y la verdad es que las empresas que lo han propuesto y lo han pensado desde el inicio, que esto también es muy relevante, pensar la gestión del cambio desde el inicio del contrato, luego vamos avanzando la innovación, pero tenemos en cuenta el cambio que va a suponer, es muy relevante. Creo que esta no era la última versión, Luis, porque faltan diapositivas. A ver si se nos habrá... Sí. Pues espérate. ¿Tienes tú el Ahí sí. Tienes... Lo tengo aquí. Qué extraño. ¿No? Un 25. Voy a abrir esta que aparece en el pincho. Mira, a ver. Disculpad, Esa no la tenemos. No, pero esta no es la que te pasé en el... No, No cogiste... pues espera. Espera, que la paso aquí al pincho y la podemos ahí proyectar, ¿no? Dámela a mí. Sí. Pero pásamela aquí a este. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Sí, claro, adelante, probablemente. Después de hoy la innovación. Sí, de los tres procedimientos, que se entienden bastante bien, en algún momento habéis comentado que recababa, o sea, lo que necesitaba era una pequeña parte de actividades de I+D+I. Pero mi pregunta es, ¿qué es pequeño? No, es más que pequeño, es que en un tiempo razonable se pueda llevar
o se pueda desarrollar esa I+D+I. ¿Cuánto ¿Vale? tiempo Entonces, normalmente suele durar un procedimiento, el 1, el 2, el 3, más o menos? ¿Cuál es el término medio? bueno, la Asociación para la Innovación, que es el más largo, que ha comentado Adri antes, como va desde el inicio hasta el final, pues puede durar años. ¿Vale? Es bastante habitual que dure años y hay muy pocos. La compra pública precomercial depende un poco también del instrumento que financia esos procedimientos, ¿vale? En algunos casos se marcan las fases de manera semestral o anual, más o menos, suele ser como se marcan las diferentes fases de la compra pública precomercial. Y luego, por otro lado, la compra pública de tecnología innovadora, estamos hablando de que también, aparte que puede influir, lógicamente, la fuente de financiación, estamos hablando de que en torno a 2 años, más o menos, 2, 3 años, pueda tener ese desarrollo y se lleve al mercado de manera general. Sí, perdón. Que no. En los plazos más o menos de los procedimientos que difieren un poco de las fuentes de financiación. Yo por experiencia que llevamos trabajando, yo desde el inicio, desde el 2011 venimos trabajando la compra pública de innovación, los procesos desde la primera fase que habéis visto, identificación del reto, pues la verdad es que luego también condiciona la fuente de financiación, pero suelen ser procesos como mínimo de 1 año, hasta que luego sale la licitación de compra pública de innovación. La consulta preliminar al mercado, por ejemplo, no he visto una consulta preliminar al mercado bien hecha que dure menos de 3-4 meses. Luego preparar el expediente, ya más o menos tenéis ahí las ideas de plazos, que sería un año aproximadamente. Esta es la... ¿vale? Te cambia Cambia aquí yo. Sí. Vale. Aunque se ve muy reducido, pero como empresas, en ese ciclo de compra pública de innovación, ¿cómo podéis participar en los procesos de compra pública? Porque a lo mejor estáis acostumbrados, si es normal, acostumbrados a que salga una licitación y ahí que voy con mis equipos a hacer la mejor oferta. Llegamos tarde. Si vemos una licitación de CPI, seguramente nos hemos saltado varios procesos. Por tanto, cuando una administración, por ejemplo, si está diseñando la política de CPI, está de alguna manera detectando sus necesidades, retos de innovación, ahí las empresas tenéis mucho que decir. ¿Por qué? Porque lo llamamos de manera metódica en compra pública de innovación, el enviar una oferta no solicitada a la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, antes de una consulta preliminar de mercado, si hay una política de CPI en una administración, nosotros tenemos el derecho como empresarios de, oye, alrededor de este reto te envío mi oferta no solicitada de propuesta innovadora para ese reto. La administración coge esa idea y si le encaja puede articular un proceso de consulta preliminar al mercado, que ahí ya sí que es un hito más formal en el sentido de que hay unas reglas del juego con la consulta preliminar al mercado, como os he comentado, y ahí enviaríamos la propuesta innovadora. Después de la consulta estaría la licitación de CPI, que enviaríamos nuestra oferta. Por tanto, tenemos con la administración 3 posibles hitos de interacción. El primero, la oferta no solicitada, cuando prácticamente una administración tiene un reto que ha publicado y que vamos a ver ejemplos de administraciones que ya van reglando de alguna manera plataformas o buzones de ideas innovadoras que vosotros como empresas tenéis mucho que decir. Y esto ha sido en los últimos meses y viene bastante bien esta sesión porque vais a descubrir buzones de ideas innovadoras de ciertas administraciones que lo han publicado recientemente. Por tanto, tenemos la oferta no solicitada, que puede ser a través de un buzón de ideas, la consulta preliminar al mercado con la propuesta innovadora y luego la licitación de compra pública de innovación. Por tanto, tenemos 3 hitos de actuación para, de alguna manera, poder influenciar en las decisiones de manera lícita, en las decisiones de una administración en compra pública de innovación. Desde la administración pública, con la experiencia que tenéis, ¿desde qué parte de qué servicios se articula eso? Claro. Esa planificación.
Pues es una pregunta muy relevante porque hay ciertas administraciones, por ejemplo, ahora vais a ver en Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad Empresarial, están de alguna manera aglutinando en un proceso que se llama proyectos de interés común, las ideas innovadoras que pueden llegar desde las empresas y que de alguna manera también puede ser un buzón repositorio de ideas innovadoras que luego pueden desembocar en un proyecto de compra pública. Entonces hay agencias como este instituto que de alguna manera ponen las herramientas y ponen los procesos para que se canalice la compra pública. Y luego, pues cada uno compra. Pues el hospital de Castilla y León oportuno o de la consejería oportuna. Coge ideas de esos buzones, ¿vale? Se las hacen suyas y lo sacan con los fondos pertinentes, pero empieza a haber entidades que hacen ese mecanismo, hacen ese juego. Es un ayuntamiento parecido al vuestro, lo lidera el servicio de innovación, que tiene un servicio específico de innovación, y lo ha sacado a través de una fundación del ayuntamiento, que es el de Valencia. Valencia, vale. A través de las naves. Eso es. Las naves es una fundación del ayuntamiento, un ente instrumental del ayuntamiento, que impulsado por el servicio de innovación del ayuntamiento han recogido un buzón de ideas de innovación y además, bueno, Valencia tiene una oficina de CPI de la cual nosotros formamos parte parcialmente, porque estamos en una UTE, tiene otra oficina que le ayuda a gestionar el tema de las naves, han sacado un sandbox por otro lado y ahora mismo estamos en la configuración de ese procedimiento de compra pública de innovación que, bueno, pues salieron las consultas primeras a mercado en verano y se presentó el viernes pasado, no, hace 2 viernes se presentó el informe final de consultas. ¿Ese buzón abierto permanentemente? Es un correo electrónico. Al que tú puedes mandar. Claro, otra de las cosas importantes que pueden venir aquí es que el clúster es un instrumento fantástico para hacer ese paso previo a la regulación habitual, porque en la llegada del clúster tanto al sector público como la recopilación de ideas que permite tener con todos los asociados y toda la masa crítica que maneja el clúster, puede ir a esos buzones a proponer proyectos, que esto ya es, como bien dice Adri, es una cosa tan novedosa, pero que es ir un paso por delante de la propia compra pública de innovación. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, entendemos que el clúster, y de ahí bueno, también ha surgido un poco la idea de la alianza clúster-silo, silo-clúster, porque esas sinergias ahí se ven muy claramente, ¿no? Aquí en la Junta de Andalucía pues ha habido agencias como la Agencia Andaluza de Conocimiento que de alguna manera pues, ha ido arreglando poco a poco los procesos de CPI para que el resto de consejerías pues, vayan de alguna manera lanzando iniciativas de compra pública. Nosotros en la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente tienen una iniciativa, un buzón que es permanentemente abierto, que está permanentemente abierto, que es para proyectos relacionados con la sequía, ¿vale? Se llama plansequía.com, que de alguna manera da acceso a las empresas a que propongan soluciones innovadoras para el reto de la sequía en la Junta de Andalucía. Y en la página web vienen los retos más concretos, pues oye, aplicando técnicas de inteligencia artificial, cómo podemos prever las situaciones de escasez, etcétera. De alguna manera os está poniendo encima de la mesa cuáles son sus retos. Es como un hackathon a lo grande, ¿no? Sí, efectivamente. Es, oye, aquí lanzo mis problemáticas, a ver empresas, cómo sois capaces de resolverlas. Mucha pasta. Eso es. No te dan una camiseta al final. Hay algo más de la camiseta. El premio mejor. El premio mejor, precio más. Pero bueno, ahora, como os decía, cuanto antes nos posicionemos en una administración como empresa en todo este circuito, mayores garantías de éxito tendremos en la carrera final, que es ganar la licitación de compra pública e innovación. Si hacemos los deberes, tendríamos que estar bien posicionados, luego tenemos... No puede ser que hagamos las tareas preparatorias bien, hagamos el buzón de ideas, preparamos la propuesta, participamos en la consulta y luego en la licitación nos creemos que tenemos ya todo ganado y la oferta es pésima. Pues hemos tirado todo el trabajo a la basura. Por tanto, hay que trabajar bien desde el primer minuto hasta el último
Esto siempre lo digo a las empresas, que es como una carrera por etapas. Esto es el Tour de Francia en el que tienes que hacer siempre buenos tiempos en cada uno de los pasos con el objetivo de llevarte la medalla final. Y los ejemplos que os decíamos de buzones, todavía no estamos en una consulta preliminar al mercado, estamos antes de una consulta preliminar al mercado. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, en el que tiene su buzón de innovación permanentemente abierto y que lo consideran como un repositorio de ideas que pueden canalizarse y pueden convertirse en procesos de compra pública e innovación. Son formularios sencillos, pero que de alguna manera, si levantamos un proyecto que puede ser interesante para la administración, pues estamos participando. Las empresas no son, la mayoría con las que hemos trabajado no eran conscientes de estos buzones de innovación que estaban articulando las administraciones en los últimos meses. No creéis que esto es cosa de años, sino esto es una actualización de pocos meses. Este es el que os comentaba de la Consejería de Innovación, de la Junta de Andalucía, en el que ha puesto igualmente para el tema del plan de sequía un buzón repositorio donde pide información a empresas, pymes, startups, universidades, centros tecnológicos que tengan capacidad de poder poner encima de la mesa una propuesta innovadora que responda al tema de la sequía. Adif también, uno también de los pioneros en publicar en su página web un buzón permanente de proyectos de innovación y que también recurrentemente va publicando sus mapas de retos de innovación. Y aquí un poco entramos a la parte final de la sesión, que un poco el objetivo también es poder ayudaros con esta colaboración que estamos haciendo con el clúster, es poder ayudaros en este camino a la compra pública de innovación. Al final, pues nosotros, teniendo en cuenta que los socios provienen de la administración pública, la mayor parte de los directivos hemos estado en el otro lado de la administración, sabemos qué pasos y qué procesos hacen falta para llevar a cabo un proceso de compra pública de innovación. Por tanto, podemos ofrecer un servicio especializado a empresas, pymes, startups, grandes multinacionales, con el objetivo de detectar y sobre todo acompañarles en un proceso de compra pública de innovación y también apoyaros en una estrategia de CPI. Porque fondos para las administraciones en CPI hay retos por parte de las administraciones, los están poniendo encima de la mesa. Lo importante como empresas es establecer una estrategia y una hoja de ruta lo suficientemente efectiva, porque también tenemos el día a día que nos come y tenemos que ser eficientes. No podemos ir a una administración que más o menos lo tiene ya definido lo que quiere hacer, pues en esa administración tendremos que despriorizarla, pero hay otras que nos están dejando la puerta abierta para que realmente les apoyemos desde el minuto cero de los procesos de compra. Por tanto, aquí el servicio que os proponemos es un servicio de acompañamiento en el que podamos incrementar el conocimiento de la CPI en los equipos de las empresas, podamos optimizar los procesos comerciales con las administraciones en CPI, podamos apoyaros en un posicionamiento estratégico y efectivo en aquellas administraciones a través del instrumento de compra pública e innovación que más nos interesen. Y lo que los clientes que tenemos en el sector privado, las empresas, nos dicen es que con vosotros hemos sabido optimizar la toma de decisiones en la administración y hemos puesto foco en aquellas administraciones donde realmente tienen retos y podemos dar respuesta. Por tanto, eso también no es baladí, es muy relevante porque seremos más eficientes. Muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿y este tipo de servicios es para mí? Yo que soy una pequeñita empresa que hago un desarrollo, hago mis algoritmos en mi centro, tengo capacidad, yo no tengo solvencia para ir a una gran compra pública de innovación. Pues efectivamente tenéis cabida. Nosotros trabajamos, tenemos este servicio con grandes empresas, pymes, startups, hay algunas que salen desde la universidad y que les hemos ayudado a entrar en grandes consorcios de empresas. Por tanto, por eso lo llamamos aquí, ¿qué empresas pueden optar a este tipo de servicios? Pues lo primero, los inquietos. Vosotros que estáis aquí es porque realmente queréis conocer más allá de la compra
pública e innovación. Muchos de vosotros seguramente tengáis experiencia o alguna experiencia aislada en algún proceso de CPI y de alguna manera queréis hacerlo de manera reglada y de manera inteligente y de manera estratégica. Hay otros que los llamamos los exploradores, que de alguna manera pues ya tienen de su facturación un volumen importante, viene del sector público, pero que quieren seguir avanzando en temas de compra pública de innovación. Perfectamente conocen las licitaciones, ganan licitaciones públicas, saben el circuito, pero quieren dar un paso más allá de la CPI. Y luego están los líderes, que aquí los consideramos pues empresas medianas, grandes, que también hay pequeñitas que son líderes y hay centros tecnológicos que han trabajado con nosotros desde 2017 que por su rápida capacidad de transformación, la rápida también transformación de sus catálogos de servicio, la capacidad de innovación, juegan a muchas compras públicas de innovación y por tanto son capaces de generar movimientos y de dejar semillas en las administraciones de proyectos que son transformadores, creen en el modelo, creen en la compra pública de innovación y por tanto quieren que les acompañemos en la parte más estratégica de posicionamiento. Pues oye, nos contratan y nos dicen, Adrián, tengo este producto o esta línea de innovación, quiero presentarlo o abrir las puertas de los principales servicios de salud. Pues nos contrata para que de alguna manera vayamos haciendo todo el circuito que os he comentado anteriormente. Van un paso más allá, es decir, saben que los procesos son lentos. Por ejemplo, un centro tecnológico y una gran empresa que empezó en nuestros inicios de este servicio en 2017, en 2019 tuvo su primera licitación, una licitación de más de 5 millones de euros, pero invirtió el tiempo en ello y les acompañamos en todos los procesos. No fue fácil, pero realmente en 2019 y en 2020 tuvieron sus grandes licitaciones, recogieron los frutos, pero tampoco decayeron en el proceso y en el camino. Fue un camino de participar en muchas consultas, participar en licitaciones, ir a reuniones y presentar sus líneas de innovación a los diferentes decisores. Fue duro, pero luego el resultado mereció la pena. Pero como lo vamos a pasar, no os preocupéis, aquí lo veis en pequeñito, pero adaptamos también este tipo de servicio en función de las necesidades de la empresa. Hay empresas que con detectar oportunidades de CPI es suficiente. Oye, yo tengo ahí el equipo de estilo del clúster que me detecta las oportunidades de CPI de manera temprana y en medida de lo posible, pues si quiero que me acompañe a abrir una oportunidad, pues tendríamos otro servicio. Modulamos el servicio también en función de las necesidades de los clientes. También, y esto es muy importante, nos gusta trabajar en formato exclusividad. ¿Vale? Si estamos ayudando a una empresa a movilizar, me invento, temas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, pues queremos trabajar en exclusividad con esa empresa porque vamos a desplegar todos nuestros tentáculos y todos nuestros recursos en impulsar ese negocio en la administración pública. Por tanto, para nosotros la exclusividad, todas las empresas que trabajamos mantenemos esa exclusividad porque nos permite centrarnos en el proyecto empresarial. Es decir, que vosotros vais a poner los medios que tenéis a vuestro alcance para que esa empresa tenga más posibilidades de triunfar. Efectivamente. Contamos también por ejemplo, a nivel de tecnología, contamos con expertos en la materia. A nivel salud también tenemos un equipo especializado que de alguna manera nos puede apoyar en darles forma a nuestras ideas que puedan casar con las ideas que tiene la administración pública. Y luego allí otra parte importante de la que pues Adrián y yo participamos en muchas de estas cuestiones es que muchos más casos los míos, Adrián siempre está más enfocado al sector privado, pero dirigiendo también grandes oficinas en el sector público, pero por la parte jurídica, como muchas administraciones nos plantean, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo sacar la CPI? ¿Cómo puedo plantear esto? Pues detectamos tempranamente información no confidencial en ningún caso, que enriquece este servicio de observatorio. Es decir, no solo vamos de manera reactiva a las consultas al mercado, a presentar una propuesta no solicitada o a una licitación directamente, sino que
junto con el clúster, que ahora, pues bueno, esta alianza nos ha permitido todavía ser un poco más grandes y llegar a más territorios, somos capaces de ir preparando ese terreno, ir sembrando ese terreno para poder lanzar y levantar esas compras públicas de innovación que lógicamente enriquecen este servicio de detección temprana, y es donde, bueno, pues un poco por todo lo que os venimos contando, cuanto antes sepamos que se va a mover en ese campo alguna posibilidad de alguna licitación, pues siempre va a ser más positivo y vamos a llegar con mucha más capacidad de impacto y de transformar y de ser adjudicatarios, lo importante. En la licitación final. Y es muy relevante lo que dice Luis del tema también de la alianza con el clúster, porque creíamos que era súper pertinente el poder dar un paso antes incluso de lo que nosotros teníamos en la cabeza. Con la llegada que tiene a la administración el clúster y la red que trabajan, podemos posicionarnos de manera temprana y que esas semillas de ideas, de proyectos, y que es sana también para la administración y muy relevante, lo podamos hacer de la mano del clúster. Aquí tenéis un ejemplo de servicio, de metodología, cómo armamos este tipo de servicios, es decir, formamos a los equipos en compra pública de innovación, les hacemos un diagnóstico interno de capacidades, queremos saber hasta qué punto podéis desarrollar innovación en vuestros equipos, y también en base a vuestras líneas de trabajo analizamos la situación de la administración. Por si hay espacio, lo que hacemos en ese diagnóstico interno y externo es hacer match entre vuestra oferta y la demanda. El ilustrativo que ven ahí, que como os vamos a pasar las diapositivas, es un trabajo que hicimos a una empresa multinacional en el que decían, oye, yo quiero priorizar en qué comunidades autónomas tengo que centrar el tiro en compra pública de innovación. Pues de alguna manera lo que hicimos es introducir una serie de variables, el impacto, los fondos que van a tener esa comunidad autónoma para mover proyectos de compra pública e innovación, el mandato político en compra pública, si tiene una estrategia de CPI o no esa comunidad autónoma, si hay decisores que mueven rápidamente estos procesos de compra pública. Todo eso lo metimos en la coctelera y nos sacó una foto y decir, pues oye, comunidad de Madrid o Andalucía es un territorio propicio a que tú como empresa centres tus esfuerzos en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque hay fondos, porque hay una estrategia a nivel Junta de Andalucía en CPI, porque hay decisores que están movilizando, porque el órgano de contratación ya está formado en CPI y va a sacar las licitaciones y van a ser más ágiles. Todo impacta. Como empresas, si comparamos un territorio donde nunca nadie ha hecho CPI, el órgano de contratación saca licitaciones por precio frente a otra que sabe de CPI, ha hecho algún pliego tipo, se ha formado, pues oye, no hay color. Yo como empresa voy a la segunda. ¿Vale? Entonces, de alguna manera en este trabajo desarrollamos ese diagnóstico interno y externo y ver las capacidades que tienen las administraciones y así nosotros como empresa centrar el tiro. Luego, pues hacemos unas fichas resumen de cada comunidad autónoma, donde ponemos un poco la estrategia que hay que seguir en esa comunidad autónoma. Pues oye, los decisores que trabaja la CPI son estos, los retos que están poniendo encima de la mesa a través de noticias, foros y demás son estos. Vamos a ver de alguna manera cómo empresas podemos dar respuesta a las necesidades de ese territorio. Además de la fuente de financiación oportuna que haya en cada comunidad autónoma, que esto es muy importante. También nosotros, muchas administraciones no desconocen los fondos que hay en compra pública e innovación y muchas veces hemos llevado a clientes privados a tener una reunión con esa administración y decir, oye, ¿te gusta mi producto innovador? Pues tienes una fuente de financiación en el ministerio que puedes concurrir y puedes comprarlo a través de esa ventanilla. Por tanto, Por lo que he visto antes en el listado de ejemplos, sobre todo aquí en Andalucía, en ese sentido hay opciones para la innovación social también, ¿no? Hay cosas de educación, sanidad que tienen que ver, ¿no? Sí, sí, el campo de la innovación no está cerrado. Claro, no es No, claro. Indudablemente. De hecho, el campo, diríamos, social, por decirlo lo más genérico posible, y el campo de la salud son dos campos que tienen muchísima trayectoria en compra pública de innovación y tienen un montón de recursos a disposición porque eso es. Claro, efectivamente, no pensemos que la CPI es solo una innovación tecnológica. Puede haber una innovación en el propio proceso.
¿vale? Entonces, la CPI tenerla tanto que no sea algo de un sector en concreto, sino que puede ser para diferentes ámbitos de aplicación y casos de uso. Nosotros en la Junta de Andalucía, en su momento, pues de alguna manera nos hicieron partícipe de uno de los retos de la Consejería de Educación, en el que estuvimos participando con una oferta, y la verdad es que era un proceso más de innovación social y educativa, más que pues coger tecnología innovadora. Me ha sorprendido que no había mucho de turismo. O sea, no había muchas, no sé si... Pues de turismo, pues en los próximos meses vais a tener oportunidades, precisamente. Sí, Muchísimas. sí, nosotros hemos trabajado con Segitur. La compra pública de innovación a lo mejor no ha sido el instrumento hasta ahora, pero en los próximos años o los próximos meses el sector turismo tiene un espacio de innovación muy relevante. El sector del turismo recibe una inyección, porque esto, claro, va un poco por fuentes de financiación muchas veces, ¿no? Tiene una inyección muy grande con el mecanismo de recuperación y resiliencia, a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Con lo cual, esto ha impactado en que ahora, en los próximos meses, de aquí a final de año, va a haber muchísimo campo para la innovación en el sector turismo. Turismo sostenible, turismo inteligente, todos los sellos que han sacado desde ese sitio precisamente y tal. Un poco todo ese campo ahora mismo es uno de los que está despertando en el campo de la innovación, ¿no? Va a tener un impacto importante. Las estrategias que han tenido diferentes comunidades autónomas de la Secretaría de Estado, pues claramente la innovación en turismo es uno de los pilares centrales de esas estrategias a nivel regional y que se van a desplegar en los próximos años. Por eso me ha sorprendido que en las dos diapositivas largas de ejemplos no había mucho de turismo cuando porque es uno de los escenarios más. Claro, pero históricamente no ha habido ese turismo. Es decir, esto lo ha impactado un poco diríamos, el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, que por sus objetivos está transformar el país, siendo el turismo una de las industrias principales, indudablemente, de España, siendo el turismo uno de los focos en los que va a potenciar, ¿no? ese cambio estructural para poder situarnos a la vanguardia mundial del nivel turístico y que no sea el sol y playa que veníamos haciendo, ¿no? Con lo cual, el propio objetivo del mecanismo aúna el propio objetivo de la compra pública de innovación, que eso ha pasado mucho y ha sido una de las principales barreras de que la administración no haya utilizado desde hace más tiempo. Primero, porque normativamente no estábamos tan desarrollados en España especialmente y en Europa en general hasta la directiva de 2014. No haya desarrollado más procedimientos de compra pública y de innovación, porque primero las fuentes de financiación tienen unos objetivos concretos y esos objetivos han ido marcando, pero ahora mismo el camino pasa por transformación digital, turismo, el medio ambiente, las misiones de la Unión Europea, la misión climática y demás. Es la primera que se ha priorizado de las que se definieron en la Comisión Europea como las grandes misiones de Europa 2030, pues están utilizando ahora mismo la compra pública de innovación, porque por un lado es un instrumento, es una herramienta para fomentar esa innovación, en tanto en cuanto algunos de los sectores no han requerido o no se ha querido establecer esa innovación en el sector, pues lógicamente no se ha utilizado la herramienta, ¿no? Y el mecanismo de recuperación ha hecho que sea un objetivo de la CPI con el objetivo del propio mecanismo de los fondos. Eso es. Con respecto a los fondos y la fuente de financiación, ¿hay solamente una única bolsa y de ahí se nutren las administraciones? ¿O las administraciones tienen cada uno su partida presupuestaria asignada para la CPI? No, las fuentes de financiación parten desde que, como esto es un instrumento, independientemente de la fuente de financiación que tenga, es un instrumento, la CPI se puede hacer con fondos propios. La primera de todas, la administración puede utilizar sus propios fondos para hacer una CPI. Pero luego tenemos otros mecanismos que son diferentes bolsas de fondos, presupuestarias de fondos, tanto nacionales como de la Unión Europea, que se distribuyen en función del tipo de fondo que financia eso. Y se utiliza el mecanismo de la compra pública de innovación para ejecutar esos fondos. El ejemplo más claro, los fondos FEDER, en la prioridad 1A,
de los programas operativos regionales o del programa operativo pluriregional de España, que establece en su definición que se potenciará el uso de la compra pública innovadora para la ejecución de las actuaciones en el marco de esta prioridad. Tal cual viene escrito así, vamos, no son textuales las palabras, pero por ahí andarán. Ese es el ejemplo más claro, pero luego hay fondos nacionales del Ministerio de Ciencia que se canalizan, por ejemplo, a través del CDTI o a través de INCIBE. Se ha utilizado el mecanismo de recuperación resiliencia. Cualquier fuente de financiación que tenga la capacidad de poder utilizarse para una innovación tiene la cabida en la CPI. Quiero decir, no una va unida a la otra ni es una única bolsa. Una cosa es el instrumento, la compra pública de innovación. Tenemos que pensar que es como el procedimiento de contratación que vamos a utilizar, ¿vale? Si luego encima podemos aunar objetivos de la financiación con objetivos de la compra pública de innovación, pues ahí tenemos el caso de turismo, uno de los más claros que hasta el momento no estábamos trabajando. A nivel nacional estoy hablando, ¿eh? Y luego, por otro lado, indudablemente lo que decía, a fondos propios cualquier administración puede ir y sacar su propia CPI. Y le doy la vuelta a la tortilla. La administración privada, o sea, las empresas privadas podrían hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como no están sujetos a todos los procedimientos de contratación, pues tienen sus propios departamentos de I+D, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también pueden copiar modelos e ideas del ámbito público, indudablemente, y también hay subvenciones directamente para desarrollar esas primeras partes tempranas, que eso es la financiación de I+D habitual que hablábamos al principio, que si hubiéramos querido llevar al hombre a la luna con los programas de I+D habituales que tenían en los años finales de los 70, principios de los 70, o los que tenemos a día de hoy, a lo mejor tendríamos problemas si no somos capaces de tener esa cintura y otros mecanismos dentro de la legalidad que nos permitan llevar ahí. Pero esos programas, son muy necesarios para, por ejemplo, los TRLs 1, 2 y 3, desarrollarlos a través de estos programas para luego, cuando estemos en 4, ya empezar a hablar de compra pública de innovación real, que es la compra pública precomercial, la Asociación para la Innovación y demás que comentaba Adrián antes. Aquí tenéis el claro ejemplo de la Junta de Andalucía, que por un lado, consejerías, entidades locales tienen el FEDER regional, que gestiona la propia Junta, pero luego pueden acceder al FEDER pluriregional que articula el Ministerio de Ciencia e Innovación, que pone una bolsa de dinero adicional a lo que tiene el FEDER regional de la Junta para hacer compra pública, que es la línea FIP de fomento de la innovación. O el propio CDTI, que CDTI a través de su programa precomercial pues convenia con aquella administración que esté interesada en sacar un prototipo, compra el prototipo CDTI y se lo cede a la administración por el artículo de cesión de patrimonio. Ya no me recuerdo cuál es el concreto, pero de alguna manera hay diferentes maneras, diferentes fórmulas de atajar y de impulsar la compra pública de innovación desde la administración. Entiendo que si tú tienes una propuesta, se la propones de ti o al ministerio o demás, ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Los mismos que cuando es la administración? Sí, cuando... Vamos por partes. Con respecto al CDTI, tiene un buzón permanente abierto para ideas innovadoras que provengan de la administración. Es decir, una administración puede rellenar el formulario, describe la necesidad, describe el proyecto innovador, los TRLs y hace una evaluación el CDTI y si cumple los requerimientos, los criterios de impacto socioeconómico, de elementos de innovación, que se acabe en un prototipo, porque una de las condiciones de CDTI es terminar en un prototipo, en un TRL7. Más allá no se podría pasar. Si se dan las condiciones y es favorable el proyecto, CDTI convenia y CDTI haría la consulta preliminar al mercado, ¿vale? Para esa administración la haría el propio CDTI y con el resultado de la consulta hace la licitación de CPI, la licita CDTI, ejecuta el proyecto de compra pública de innovación CDTI con la empresa y con una comisión técnica en colaboración con la administración y cuando finaliza el proyecto, el prototipo, CDTI hace, aquí tienes el prototipo innovador. Administración. Se le da CDTI a la administración que ha presentado la idea inicial para que haga las pruebas oportunas. Si funciona el prototipo, ya la administración, con otro procedimiento de compra pública de tecnología innovadora,
lo desplegaría, ¿vale? Pero de alguna manera el CDTI hace este programa para impulsar la CPI en la administración pública. Y si utilizas un agente que es, no lo sé, por ejemplo, un hospital, con el cual, pues bueno, quiere desarrollar una cama nueva. Sí. ¿También se lo presentas a CDTI o se lo presentas a...? Bueno, ahí habría que ver a nivel, por ejemplo, a nivel Comunidad de Madrid, pues a lo mejor tienes que ir con la red de hospitales, con el SERMAS, o tendrías que ir con la Consejería de Sanidad. Habría que ver quién tiene la competencia, si hay un decreto de estructura en proyectos de compra pública de innovación, porque a lo mejor la idea la tiene que presentar la propia Consejería de Sanidad, que el hospital la ha enchufado de alguna manera, o a lo mejor no tiene ningún decreto de estructura de CPI en ese sentido y lo puede impulsar directamente el hospital. Nosotros hace 6 meses con el hospital del 12 de octubre hicimos un proyecto relacionado con un quirófano inteligente y tenía posibilidades de ir por una línea de financiación, incluso por CDTI. Pero de alguna manera ahí la Consejería de Sanidad pues dijo, yo tengo la estructura, las competencias del impulso de la CPI, yo publico la idea del hospital, la publico yo. Hay que ir caso a caso en las diferentes comunidades autónomas. Y dependerá del estadio en el que esté la idea que queramos presentar, porque en función de eso tendremos uno de los 3 procedimientos a los que abordar, y no es lo mismo hacer una compra pública de tecnología innovadora, que es una cosa, aunque lo parezca un poco más complicada, una cosa ya más sencilla que hacer una asociación para la innovación que una compra precomercial. Vale, en función del estadio del TRL en el que estemos hablando, también tenemos que ver qué capacidades y qué fuentes de financiación, porque podemos acudir directamente a fondos regionales y pedir a la Junta de Andalucía a través de fondos europeos con el canal que corresponda, llegar a fondos europeos y dar de alta la operación en el marco del programa operativo regional FEDER de Andalucía, 21-27 en este caso, o podemos ir a una convocatoria del Ministerio, o puede ir la administración que reciba la idea del sector privado, puede ir a una llamada de expresiones de interés que lance cualquier otro ministerio, Hacienda que manda algunas también y demás, pues en función del TRL en el que estemos, vamos a poder optar a un sitio u otro. Y si se quiere hacer con una entidad local, la entidad local puede acudir a llamadas de expresiones de interés donde se reparten parte de esa bolsa de fondos con algunas condiciones, puede acudir a convocatorias de ayudas directamente, sobre todo las del mecanismo de recuperación y resiliencia, funcionan muy así actualmente. Sacan la convocatoria, los beneficiarios son administraciones del ámbito local, el sector público local, y a partir de ahí pues se puede ir presentando, se puede ir ayudando y acompañando al sector público a definir esas necesidades y esos retos a través de los mecanismos que hemos estado hablando, consulta preliminar de mercado, el ver qué podemos hacer, qué tenemos, qué retos, cómo lo tenemos, de qué manera se puede acompañar, y luego presentando ideas directamente. O sea, no es tan descabellado presentar un proyecto, sobre todo si son grandes. Si son pequeños es más difícil, pero si son grandes, un proyecto grande de posible compra pública de innovación, presentarlo directamente y que a partir de ahí ya sea la propia administración pública la que busque los recursos para poder ejecutar ese proyecto, si es de sumo interés, claro. ¿A qué le llamas un proyecto grande? Bueno, esto ya sí que es un tema más a discutir. Dependerá un poco del volumen de la administración pública a la que se lo presentemos. Un ayuntamiento de 5.000 habitantes, pues un proyecto grande a lo mejor estará en torno a 50.000 euros. 50.000 euros para un ayuntamiento como el de Málaga no podemos considerar que es un proyecto grande. Para el Ministerio de Ciencia e Innovación, 50.000 euros no es un proyecto grande. Vale, pero por ejemplo, ahora comentará Adri algunas líneas y tal que, por ejemplo, marcan umbrales. Sí, la propia del Ministerio de Ciencia e Innovación son proyectos a partir de 5 millones de euros, con las tasas de cofinanciación del FEDER oportunas, aquí en Andalucía el 85%, que eso es relevante y que no lo he comentado, pero en Andalucía es la mayor dotación presupuestaria que va a haber aquí en Andalucía, más de 140 millones de euros, aparte del FEDER regional que gestiona la propia Junta. Y lo que pasa es que el Ministerio, pues uno de los criterios es decir, oye, que se presenten proyectos a partir de 5 millones de euros. Sobre todo porque si nos llegan proyectos de 1 o 2, hasta que
podamos cubrir toda la dotación presupuestaria de la línea que tenemos, pues a lo mejor tenemos 200 proyectos, porque quieren reducir un poco el número, teniendo en cuenta que hay proyectos a nivel nacional de diferentes administraciones de más de 5 millones de euros. Sí, muchísimo. De hecho, en la línea esta que comentas, la línea FID, que es el fomento de la innovación desde la demanda, una de las peculiaridades que tiene es que lo que hace el Ministerio es conceder una ayuda para hacer compra pública de innovación a entidades del sector público y son luego el sector público quien desarrolla. Por ejemplo, hace poco el Ayuntamiento de Málaga ha lanzado una consulta preliminar al mercado para hacer una CPI. Eso es. Pues eso normalmente suele ir cofinanciado con los fondos FEDER del Ministerio. No sé muy bien porque nosotros no estamos en esa, pero sí que es verdad que la peculiaridad es que es el sector público. Si alguien del sector privado tiene una idea buena y va a alguien del sector público y le ayuda, que es un poco lo que decía Adrián, a mostrarle el camino para conseguir fondos para la CPI, porque muchas administraciones públicas no tienen ese conocimiento, no todo el mundo está muy al día de todas las fuentes de financiación o tiene contactos en el Ministerio como para saber todas o hacer el seguimiento de todas las convocatorias que salen. El circuito. O conocer bien el circuito, pues nosotros hemos acompañado ya a muchas empresas que hemos sido entidades del sector público, empresas públicas, fundaciones públicas y demás, a explicar un poco el circuito y decir, bueno, pues este proyecto que tenemos con esta empresa privada a la que acompañamos, vamos a esta administración pública, ya sea local, regional, autonómica, supramunicipal o como sea, para acudir a una convocatoria del Ministerio y han salido proyectos interesantes en el marco de este tipo de colaboraciones. Dices que Málaga tiene un CPI, ¿cómo lo sabemos? Porque vivimos en Málaga. Yo no Claro, hay un poco el tema del servicio que tenemos, como no hay un repositorio único, no hay, nosotros desde el 2017 venimos trabajando unos mecanismos, unos procesos para identificar y sobre todo al haber trabajado con oficinas técnicas, con la mayor parte de los clientes públicos, tenemos el circuito de los cuales han sido las personas decisoras de esas compras y de alguna manera nos intentamos mantener siempre atentos de cualquier movimiento, monitorizamos las plataformas de contratos, los perfiles del contratante, cualquier novedad al respecto pues la tenemos de alguna manera monitorizada bajo nuestros sistemas. Por ejemplo, pues el otro día en Transfiere, en el evento de Málaga, se presentaron unas cuantas. Nosotros somos bastante activos también en este tipo de eventos, porque nosotros, tanto para nuestros clientes privados como para nuestros clientes públicos, les interesa que haya movimiento, que haya concurrencia. Cuantas más empresas se presenten a los procesos, mayor información obtendrán para el siguiente paso, que será la licitación. Por tanto, estamos muy en contacto con todos los clientes públicos y de alguna manera nos hacen partícipes de lo que están moviendo en ámbito de compra pública de innovación. Pero el CPI de Málaga es público, ¿no? La información. Sí, claro, está publicado en la plataforma Se de llama Málaga Abierta. Sí, Málaga Abierta. En el chat hemos puesto el enlace en el chat. Hay una página web ya publicada por el ayuntamiento donde nos aparece ya. Vamos a hacer difusión de clase también a la asociación. Eso es. Claro, a ver, todos los indicios, no estamos en este procedimiento de compra pública, todos los indicios parece que esto va a ser para el FID, porque se ha publicado la consulta preliminar al mercado, se ha hecho una página web, que es uno de los requisitos que pide el propio Ministerio para dar esa difusión. Es un proyecto de más de 5 millones de euros. Indican de más de 5 millones de euros para cumplir el requisito. Más o menos entendemos que es un proyecto que vaya a ser financiado precisamente por el FID, por la línea de fomento de la innovación desde la demanda. Y pues habrá sido una empresa o quien fuere, ha acudido al Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga ha considerado que era un proyecto lo suficientemente interesante, ha empezado a trabajar en esa línea. Cuando se publiquen las bases, que será en breve, se publicarán las bases de esta línea para el periodo 21-27. Málaga estará posicionada para poder presentar un buen proyecto
a esa cofinanciación, que como decía Adrián, en el caso de Andalucía es un 85% con el Programa Operativo Pluriregional de España 21-27 de FEDER, y luego solo hay que poner ese 15% adicional, que bueno, pues el Ayuntamiento de Málaga seguramente tendrá la capacidad, pero existen otras alternativas para poder poner ese 15% adicionales, ya sea de fondos propios del Ayuntamiento, fondos de la Junta de Andalucía, o incluso cabe la posibilidad de cofinanciar privadamente o con el mecanismo. Estamos en estudio ahora mismo para poder aterrizar eso bien, pero esas alternativas existen y se pueden estudiar, y si el Ministerio acepta esa parte de cofinanciación, el proyecto se lleva a cabo sin ningún tipo de problema. Pero es un poco eso, se ha hecho una web, se ha publicado aquí, otro se publica allí, otro hace su web en el otro lado. No existe en España un repositorio en el que podamos decir, oye, todas las CPMs que se van a publicar en CPI son estas. Efectivamente, sí que hubo unos pasos a nivel de la Generalitat de Cataluña con la Agencia de Innovación en Salud, que hizo una especie de repositorio, pero en un ámbito concreto de innovación en salud, y recopilaba tanto las iniciativas a nivel nacional como las europeas. Pero a nivel multisectorial no hay centralizada esa información. Ya nos gustaría, y también al Ministerio, pero bueno, también nos gustaría, pero parte es nuestro negocio en este sentido, que tenemos monitorizada toda la información de las oportunidades, sabemos el estadio en el que se encuentra cada una de las oportunidades, pues unas en consulta, otra en licitación próximamente, otra ha salido únicamente el reto, están en buzón esperando ideas innovadoras para articular luego proyectos a través de esos fondos. Pues es un poco el servicio de aglutinar lo tenemos justo, que es un poco la herramienta que os estaba exponiendo ahora, Adrián. ¿Cuál consideráis vosotros que es el mejor punto? Una empresa debe entrar en un proceso de esta práctica. Pues cuanto antes mejor. Es decir, analizar, que es un poco el ejemplo que os he puesto anteriormente, que analizamos a nivel nacional cuál es la situación de las comunidades autónomas, de los diferentes clientes que os interesan. El otro día estaba con una empresa en la que se interesaba ayuntamientos para un negocio en concreto, pues hicimos un mapeo de los ayuntamientos, viendo qué habían hecho en compra pública, cómo estaban procedimentados, cuáles eran los decisores, y de alguna manera les ayudamos a identificar cuáles tenían que abordar de manera inmediata en el corto plazo. Hicimos un trabajo muy cortito de 3 meses. En 3 meses ya teníamos la hoja de ruta para esa empresa a nivel ayuntamientos, y ya estamos desplegando la estrategia comercial de CPI en esos ayuntamientos, dándoles ideas de proyectos de innovación, acercándoles las fuentes de financiación, como decía Luis. Pues cuanto antes entremos mejor. Hay algunas que entraremos antes, que tengamos capacidad de desarrollar todo el ciclo, hay otras que de manera oportunista, hay una consulta y tenemos que trabajar la consulta. Es decir, en sí lo trabajamos los dos planos. El plano de anticipación temprana, poniéndonos en el momento cero, pero habrá otros que tengamos que trabajar el momento más oportunista del propio proceso de CPI, en consulta, en licitación, donde sea. Entonces trabajamos los dos planos. Antes habéis comentado como que en licitación era mejor casi de entrar. No. Lo que decía es que es cierto que cuanto antes nos posicionemos en pasos previos, pues tendremos mayores garantías de éxito en la licitación. Las licitaciones os vamos a animar a ir a ellas en caso de que cuando analicemos la licitación, pues la especificación funcional está muy detallada hacia una solución muy concretita. Por tanto, ahí yo a mi cliente les diré, prioriza otras licitaciones. Ahí somos bastante claros y transparentes en ese sentido, porque queremos optimizar vuestros procesos. De lo que hemos comentado antes, uno de los instrumentos principales para poder definir esos pliegos de compra pública de tecnología innovadora es la consulta preliminar al mercado. Si somos capaces de acudir a la consulta preliminar al mercado y mostrar nuestra solución como la mejor respecto de las que podamos tener en competencia, de los resultados que se obtienen de esa consulta preliminar al mercado se define el objeto del contrato de la licitación. Con lo cual, es lo que decía Adrián, si vemos una licitación que está muy enfocada a una solución concreta, sabemos que es porque ha sido la mejor o la que más garantías le ha dado a la administración en la consulta preliminar al mercado. Si somos capaces de entrar en consulta preliminar al mercado, pues ya tenemos capacidad para influir
que eso no quiere decir que vayan a comprar nuestra solución o servicio, sino que tenemos capacidad de influir en la definición del objeto del contrato. Si vamos antes, somos capaces de ayudar a definir el reto que va a lanzar la administración, con lo cual ya aquello nos permite ya tenerlo incluso más dirigido, ¿no? Bueno, y es un ejemplo, el que os comentaba antes de los derechos de propiedad intelectual. Parece que es una tontería en consulta primera de mercado y hay empresas que me han dicho, yo no participo en la consulta, yo ya participaré en la licitación de la oferta, me ahorro el tiempo. Luego llegó la licitación, había unos royalties, pues a lo mejor que la empresa no podía aceptar. Si hubiese participado en la consulta, hubiese puesto sus líneas rojas de la política de derechos de propiedad intelectual. Pero como no quiso participar, pues oye, la administración con la información de las empresas en consulta hizo el pliego. Luego la empresa se quejó y dijo, te he dado la oportunidad en consulta de ponerme tus líneas rojas y cuáles serán tus condiciones. Haber participado, no, es que no pagáis por dar las ideas innovadoras. Oye, es que esto Claro. no es de pagar o no en la consulta. De alguna manera te estoy dando la opción de dialogar y decirme lo que tú puedes ofrecer y yo haré lo posible para que te haga concurrencia en el siguiente pliego. Si no has participado, pues cómo sé cuáles son tus líneas rojas. ¿Hay alguna área que esté fuera de la compra pública innovadora? Un área en concreto. No sé, ejército. Esto es un instrumento que está establecido en la ley de contratos. A todo el que le aplique la ley de contratos está dentro de la CPI. Sí, por ejemplo, defensa, que es un tema bastante acotado, pues CEDETI sacó una compra pública de innovación para la Guardia Civil. Es decir, la CPI también se está abriendo a nuevos sectores que eran bastante reacios a la innovación y sobre todo una innovación abierta para co-crear con el mercado. Porque en el ámbito de defensa es complejo también abrir a un proceso de diálogo, de consulta con los diferentes operadores. Pues precisamente en ámbito de la Guardia Civil se lanzó CEDETI un prototipo para la Guardia Civil. Por tanto, se está abriendo Guardia la CPI a Civil diferentes es campos. del sector público y le aplica la ley de contratos. Ese es el tema. Y luego una cosa que también queremos transmitiros es que perdáis el miedo como entidades del sector privado de empresas, perdáis el miedo a ir a consultas preliminares de mercado. No vais a perder la innovación, no se va a filtrar absolutamente ningún dato que pueda ser diríamos, crítico para el desarrollo. Revelando algún secreto claro, técnico. revelando secretos técnicos y tal, no. Si os leéis informes finales de consultas preliminares al mercado, veréis que van muy, diríamos, con una visión muy alta de lo que es la innovación, porque esto lo único que sirve es para captar esa información. Esa información se firman unos NDA concretos, se hace un tratamiento especial para que todas aquellas ideas que puedan entrar en conflicto en desarrollos industriales o competencia industrial pues tengan esa protección adecuada y demás, y luego cumpliendo con los principios de la ley de contratos del sector público, que uno de ellos es transparencia, es decir, transparentamos las soluciones que nos dan, pero no transparentamos la solución en sí, sino transparentamos un poco la idea. Es una solución o un servicio que va por estas líneas. Luego todo lo que está detrás, que es una de las cosas que nosotros también trabajamos, todo lo que está detrás nos ayuda a confeccionar esos pliegos y ayudamos en otros estadios distintos. Ayudamos a colaborar en el diseño propio de esos pliegos que beben directamente las soluciones que se han descrito en la consulta preliminar, pero nadie va a tener en un informe final de consultas, o si dos empresas distintas se presentan para una misma solución de un reto, no van a compartir los desarrollos, ni van a compartir ninguna información, ni secretos técnicos, ni absolutamente nada. De hecho, muchas veces pasa, no solo una solución es la que permite dar respuesta al reto que ha planteado el sector público, sino que puede ser un cúmulo de varias. Pues ahí está un poco el arte de hacer bien la CPI cuando se diseña el pliego, coger lo mejor de cada una de las soluciones para hacer un pliego y lanzar esa solución ideal que, lógicamente, como sector público va a ser uno de los inversores principales para desarrollar ese +D, pues quien haya participado de esa +D, de esa consulta preliminar de mercado, si ha puesto su trocito, pues ya solo tiene que desarrollar el resto de trocitos, ¿no? Un poco por hacer un símil sencillo. Las últimas, y esto ya en base a mi experiencia, que al trabajar con la administración pública en diferentes proyectos de CPI, en las últimas 5 licitaciones de CPI,
los adjudicatarios han sido consorcios, en el que ha estado la gran empresa integradora, la startup, la pyme. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el reto era muy grande y no podía resolver una única empresa. También la consulta primera de mercado sirve para eso, para acercar también las empresas y que se conozcan y digan, oye, pues este hace el algoritmo, este hace la plataforma y este hace el cacharrito tecnológico. Y luego en la licitación pedimos exactamente las tres cosas. Pues el informe de conclusión de la consulta tiene que servir para que esas empresas se conozcan y puedan licitar de manera consorciada la licitación. Ya os digo que las últimas CPIs que he estado en el otro lado, en el lado de la administración, los adjudicatarios han sido consorcios de empresas. Consorcios que se han hecho a posteriori, por lo que acabas de decir. Que se han hecho gracias a la consulta preliminar al mercado. Se han conocido en la Se consulta. han conocido en la consulta, porque los resultados de la consulta tienen que ser públicos. La ley de contratos lo que nos dice es que tenemos que dar audiencia de los resultados. Y como hemos de alguna manera, nuestra metodología es que en ese informe se publique el nombre de la empresa que ha participado en la consulta, sin desvelar ningún secreto técnico. De alguna manera, las empresas cuando han visto el informe han levantado el teléfono y decir, oye, que está esta gran empresa. Y además es que en el informe de conclusión de la consulta dice que va a ir a una licitación con un algoritmo de no sé qué, y ahí hace falta también la gestión del servicio. Pues ya sé cuáles son las empresas que han participado que gestionan el servicio. Entonces, el valor de la consulta es muy potente. Por eso cuando me dicen las empresas, es que yo no participo en la consulta, porque pierdes un hito muy relevante en el proceso de CPI, muy relevante. Luego podrás ganar, y ha habido casos, y yo he estado presente, en el que una empresa no ha participado en la consulta y se ha llevado la licitación. Puede pasar, ¿vale? Pero de alguna manera, pues a lo mejor se le han alineado los astros, pero lo normal es que él no ha podido influir de manera lícita a través de la consulta. ¿Vale? Lo ha hecho ya directamente en la licitación. Y bueno, ya por último creo que esta era la última diapositiva. ¿Qué ejemplos? Sí, hay ejemplos que os dejamos para que los analicéis, pero hay más de 30 licitaciones de CPI que va a haber en 2023. Es decir, han pasado por consulta preliminar al mercado y se encuentran ya en fase de redactar el pliego. Pues calculamos que en este año 2023 hay unas 25 oportunidades de CPI que se van a licitar a nivel nacional y europeo. Y por nuestra parte, poco más. Y vamos a aprender unas cuantas cosas que creo que no se nos escaparán muchas, pero hemos cubierto una base bastante extensa de una presentación de 2 horas con una profundidad importante, con interacción, y en la que, bueno, pues a los miembros del clúster lo primero que hemos querido hacer en la alianza de Silo y el clúster es ofreceros este servicio que pretende lo que hace el clúster, que es reducir la distancia que separa a la empresa de la administración pública, en este caso en el ámbito en el que son expertos los compañeros de Silo, que es en el de la compra pública innovadora, para saber dónde hay, para saber cómo mejor acercarse, para saber cuando a alguien le parece que puede ser un instrumento útil, que le aconsejen cómo utilizarlo, en qué momento entrar, hacia dónde dirigirse, e incluso que con los muchos miembros del sector público a los que ellos conocen puedan en un momento dado, en una conversación, preguntar, aconsejar de qué manera hacerlo, y a través del clúster, pues siempre en condiciones muy ventajosas para que estéis muy contentos, aprendáis mucho y hagáis mucho negocio con nosotros. Así que os damos las gracias por haber venido. Saludamos a los participantes que quedéis por ahí. No sé si hay alguna pregunta a lo mejor en el chat que se haya podido quedar ahí. No ha habido ya ninguna más, ya las hemos ido... Ya se han desconectado todos. Las hemos ido resolviendo. No todos. Algunos ya se ha quedado dormido y algunos otros tendrían otros compromisos mayores. Y bueno, pues que tengáis una buena tarde y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
Ese era ya. Sí. Hagamos una cosa y tú Perdona que... Vamos, Está súper bien. es que no nos hemos preparado.